Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos hoy a este nuevo video donde por tercera ocasión seguiremos hablando el tema de este módulo sobre el riesgo. En este caso vamos a hablar sobre cómo se determina el precio, el spread o la prima o ese margen adicional a la hora de determinar una rentabilidad asociada al riesgo. Sabemos obviamente que por lo general existe la aversión hacia la incertidumbre. Por lo tanto, esto ocasiona que todos los inversionistas hallen la forma de relacionar tanto los rendimientos como la variabilidad de estos en función, obviamente, de un valor, con el fin de determinar cuál es la prima de riesgo o el valor del riesgo más adecuado para diferentes valores, ya que, como se sabe, muchos de riesgos, hablando del riesgo sistémico, no se puede eliminar con la posesión de una cartera diversificada. Por lo tanto, para explicar lo que piden los inversores por un determinado valor o proyecto, hay que cuantificar dicha relación, desarrollando así herramientas que nos permitan medir por un lado el riesgo y por el otro lado el rendimiento y encontrar obviamente las variables que hacen que estos converjan en función de los movimientos del mercado. Lo primero que hay que entender en estadística es lo que denominamos distribución de probabilidad, que nos indica obviamente que los desempeños pueden fluctuar o pueden variar porcentualmente de la media y obviamente pueden ser de diversas formas y pueden tener cierta probabilidad de ocurrencia. Una vez visto eso, pasamos entonces a lo que es el rendimiento esperado. Sabemos obviamente que al calcular la media de los rendimientos esperados, estas son el promedio ponderado de los rendimientos posibles, donde la ponderación en vez de la participación es la probabilidad de ocurrencia de ese rendimiento, que es aquel que se ganaría si la inversión se realizara varias veces, ya que obviamente este rendimiento esperado es el que gobierna esta distribución o es, como decirlo en estadística, el punto de equilibrio de los rendimientos en donde todos convergen o donde todos los rendimientos tienden hacia él. Tenemos acá un ejemplo de la posibilidad precio o el rendimiento de una determinada acción con un precio actual de 100. Si vemos los rendimientos y su probabilidad de ocurrencia, sabemos que el rendimiento esperado es multiplicar la probabilidad por el rendimiento y la suma obviamente nos da el rendimiento esperado, en este caso que es el 10%. Una vez visto el rendimiento esperado, vamos ahora a bordear las medidas de riesgo, que siempre son estas dos por lo general, tanto la varianza y la desviación estándar, que también se conoce como la volatilidad. Sabemos que la varianza, en términos matemáticos, es el cuadrado de la desviación esperada con respecto a la media. Es decir, a cada varianza hay que restarle la media para mirar qué tanto se aleja y la elevamos al cuadrado para que nos dé, obviamente, una valor positivo y poder calcular en términos absolutos esa medida estadística de dispersión, de cómo se distribuyen los rendimientos. Ahora, la desviación estándar en términos matemáticos es la raíz cuadrada de esa varianza. Ya nos permite medir en términos más exactos o reales la volatilidad de ese valor o de esa acción. ¿Cómo lo tenemos por acá? Tenemos acá, por ejemplo, el rendimiento de cada uno, la probabilidad y obviamente el rendimiento esperado. Una vez tengamos esto, procedemos a curar la varianza, que es obviamente el cuadrado de la desviación del rendimiento sobre el promedio por la probabilidad de ocurrencia. Al sumar esto nos da la varianza de ese valor y al sacarle su raíz cuadrada nos da su desviación estándar, que para el primer caso en la gráfica de arriba es de 21,21% y en la gráfica de abajo es del 35%. Cabe notar que hay otros dos módulos donde hablé de esto en otros videos, que lo pueden consultar si quieren profundizar este tema. Ahora bien, ¿qué tan buenos son los datos históricos? Pues si por lo general en épocas de estabilidad y donde es razonable suponer que las circunstancias puedan reflejar los rendimientos futuros, es bueno usarlos. De lo contrario, es bueno buscar alternativas de valoración de riesgo diferentes.
a esta que estamos hablando. Muy bien, entonces, si miramos al pasado, nos encontramos con unos rendimientos históricos. Obviamente, esos rendimientos históricos nos muestran o nos grafican un poco cómo se distribuyen tanto las variaciones y cómo se podrían generar en el futuro. Entonces, para poder calcular los rendimientos históricos, simplemente lo que tenemos que hacer es al dividendo sumarle el precio final, lo dividimos sobre el precio inicial y le restamos 1, que es la fórmula, y nos da obviamente el rendimiento de ese periodo, como lo veremos acá en esta ecuación. Tenemos el precio de un determinado valor con su respectivo dividendo. Sacamos el rendimiento, que obviamente al sumar el dividendo más el precio final dividido el precio anterior o inicial me da el rendimiento. Entonces, al sumar eso, me da que el rendimiento obtenido de cada valor, en el primer caso es del 25,08% y en el otro caso es del 21,48%, para que lo tengan en cuenta. Una vez visto esto, tenemos por ejemplo este cuadro donde nos da los valores del Standard & Poor's 500 en un rango de fecha determinado o de tiempo y los respectivos dividendos ponderados de las acciones que cotizan en este índice y el rendimiento obtenido. Y lo comparamos con el rendimiento de una acción determinada, en este caso es la General Motors, y los rendimientos estimados o los rendimientos históricos de los títulos de Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, como vemos en la gráfica de abajo o en el cuadrito de abajo, nos da que el promedio, por ejemplo, del Standard & Poor's es del 11,38%. Quiere decir que el 11,38% es el rendimiento generalizado del mercado. Tenemos 6,27% que es el rendimiento promedio de las General Motors y tenemos 3,7% que es el rendimiento promedio de los títulos del gobierno, que para este caso se asemejan a la rentabilidad libre de riesgo. O sea que si restamos el rendimiento promedio del Standard & Poor's sobre el rendimiento promedio de los test, nos da que la prima de riesgo es del 7,68%. Y así más o menos es como se pueden abordar este tipo de problemas.